Caroline Darían y Dejé de llamarte papá, que es la hija de Giselle Pelicot. Vamos a ver su perspectiva del caso. Se llama el libro Y dejé de llamarte papá. La autora es Caroline Darían. El 2 de noviembre del 2020, Caroline Darían recibe una llamada con una noticia que estalla como una bomba. Su padre está bajo custodia policial, ya que acaban de descubrir que a lo largo de una década ha drogado y promovido que decenas de hombres violaran a su madre mientras él filmaba las agresiones. Durante la investigación se entera además de que también ella podría haber sido víctima de su padre. Con un coraje excepcional en este testimonio, la hija de Giselle Pelicot explica el dilema imposible de ser hija de la víctima y del agresor. Pero mientras narra el descubrimiento devastador de que su propio padre sea un monstruo y trata de gestionar la mezcla de rabia, vergüenza y empatía que siente por él, comparte la extraordinaria historia de su madre y cómo consiguió salir adelante sin autocompasión en circunstancias inimaginables. Giselle Pelicot ha sido aclamada en todo el mundo por optar por un juicio público, un juicio en el que su hija Caroline ha testificado y con el que ambas han contribuido a que la vergüenza ya no caiga del lado de las víctimas, sino que al fin se dirija hacia los agresores. Juntas, madre e hija revelan otro aspecto de la violencia contra las mujeres, el de la sumisión química, transformando con valentía su trauma en una lucha colectiva. Esa es la introducción. Abre con una frase, que siempre es prioritaria una frase a la hora de entrar en un libro, porque nos resume en una frase prácticamente todo el libro. Por eso es bien importante o interesante que se escoja una frase adecuada. Una vez escritas las cosas, no hay escapatoria posible. De Lionel Duroy. El prólogo. En el momento en que escribo este prólogo, un juicio histórico está a punto de comenzar en el Tribunal de Aviñón, una primicia en los anales de la justicia francesa. Se prolongará durante 4 meses a partir del 2 de septiembre del 2024, con 5 días de audiencia por semana. 51 acusados, mi padre entre ellos, comparecerán ante el Tribunal Penal Departamental del Vaucluse, principalmente por violaciones agravadas cometidas contra mi madre que, en el momento de los hechos, había sido drogada por su marido sin que ella lo supiera a lo largo de casi 10 años. Más concretamente, mi progenitor está acusado de requerir a hombres a través de un sitio web de citas para que mantuvieran relaciones íntimas con su esposa inconsciente a causa de las pastillas que le había suministrado. No pedía ningún pago a cambio, sin embargo exigía poder filmarlos. 18 acusados se encuentran actualmente en prisión preventiva y 33 están en libertad bajo supervisión judicial hasta el veredicto del 20 de diciembre del 2024. Esto significa que podrán moverse por el recinto del tribunal durante los 4 meses que durará el juicio y volver tranquilamente a casa por la noche, como personas intachables. Lo más difícil de soportar será sentarse junto a ellos, separados por unas cuantas sillas durante semanas enteras. Los acusados se enfrentarán a penas de hasta 20 años de prisión. Serán defendidos por 49 abogados acusados de violaciones, con varias circunstancias agravantes. Violaciones. En grupo, violación. En grado de tentativa con diversas circunstancias. Agresiones íntimas. En grupo, violación. De la intimidad por imagen. Grabación o transmisión de imágenes de carácter íntimo de una persona y posesión de la imagen de carácter de un menor. Solo esta lista de cargos es ya de por sí insoportable, pero hay más. El juicio tendrá lugar en presencia de las 5 partes civiles, es decir, mi madre, mis 2 hermanos, mi cuñada y yo. Para justificar la sumisión química a la que fue sometida mi madre, tendré que enfrentarme a los 20.000 archivos digitales grabados por mi padre. 20.000. Fotos, películas, el Museo de los Horrores, porque ocurrió docenas de veces a lo largo de muchos años. Y a veces fotos mías sin que yo tenga la menor recuerdo de ellas ni sepa lo que implican. La vista será pública, no a puerta cerrada. Las instalaciones del tribunal se han adaptado específicamente para acoger al mayor número posible de personas implicadas, con una sala para los acusados, los abogados y las partes civiles, y otra sala de retransmisiones abiertas al público y a la prensa.
Es un montaje logístico para el que mi madre, mis hermanos y yo llevamos preparándonos silenciosamente desde hace varios meses. A principios de septiembre del 2024 tendremos que subir al estrado, ser interrogados por una horda de abogados y por un tribunal penal compuesto exclusivamente por jurados profesionales. Escudriñarán, buscarán y diseccionarán nuestras vidas hasta los más pequeños recovecos, unas vidas que hace unos años todavía podemos calificar de banales. Sabemos exactamente lo que significa eso, revivir la pesadilla, pero también exponerse totalmente. Tendremos unos días para respirar antes de que Dominique, mi padre, sea interrogado a mediados de septiembre. En la semana siguiente se interrogará a los otros individuos citados. Después nuestros abogados y la defensa presentarán sus alegatos finales. Más allá del dolor de tener que revivir este episodio, nos sentimos desamparados. No tenemos ningún caso que nos servirá de referencia, ningún precedente al que agarrarnos. Nuestra historia familiar es un verdadero cataclismo, porque si mi padre consiguió drogar y violar a su mujer durante casi 10 años sin que ella lo supiera, también la sometió a más de 80 desconocidos. Yo pensé que eran 80, más de 80 desconocidos, a la mayoría de los cuales conozco a través del sitio web de citascoco.gg, por puro voyeurismo y sin ninguna contraprestación económica. Dicha plataforma ha sido recientemente embargada de los tribunales, implicada en varias causas penales y más de 23,000 procedimientos judiciales. Está oficialmente cerrada desde el 25 de junio del 2024, no hace mucho, ¿eh? Sí, ya lo leí, nada más que como no tenía más de la hora para el canal de YouTube, por eso lo estoy leyendo ahorita rápido para ya subir desde un principio el libro, ¿eh? No me jodas, fueron alrededor de 200. Cada vez está esto peor. Yo tenía entendido que eran 80, ahora más de 80, 200. Ay, no. Me están pidiendo el link para el grupazo, ¿verdad? Para el grupazo. Y los que van a entrar recientemente al grupazo, no les tocó el drama. Soy Yu, te estoy viendo en tu live. ¡Oh! Soy amenazante eso. Compárteme el video de los matices cualitativos. Ahí voy. Es que se me hace chistoso que me pidan matices cualitativos. Ahorita le pongo matices cualitativos. Ahí está. Ahí estuvo. ¿Te doy el video o quieren entrar al grupo? Y ahorita subo también el video en el grupo. Pasa el libro al grupo de WhatsApp. De Caroline. Déjame. Que estoy llorando. Y dejé de llamarte jefecito. Déjenme ahorita hacer los posts. Y aquí está. Es un libro pequeño, de hecho, en comparación con el de su madre, es un libro pequeño. El de su madre tiene 220 y tantas páginas, esta no llega a 200. Ya está, ya lo pasé. Mike. Bueno, vamos a continuar. Ser hija de la víctima e hija del agresor es una carga terrible. Desde hace 4 años intento inventarme una nueva existencia, despojada de todas las certezas sobre las que me he construido. En un instante, mi vida ha dado un vuelco vertiginoso. Se ha borrado el pasado, pero ¿qué me depara el futuro? ¿Que puede seguir existiendo cuando el destino asesta un golpe tan duro en tu vida cotidiana? Nuestro naufragio familiar es como un laberinto en el que, durante casi 2 años, cada paso adelante ha abierto una nueva puerta a otras sórdidas revelaciones, fragmentos de casos muy anteriores al nuestro, con su interminable flujo de preguntas sin respuestas. Sí, porque de una cosa sale otra y luego el papá hacía otra cosa y hacía. Ahora cada vez era, no había fondo en ese agujero negro, no había fondo de todo lo que hacía el padre, ¿eh? Horrible la cosa, tremenda, devastadora. He intentado en vano descubrir y comprender la verdadera identidad del hombre que me crió. E incluso hoy sigo preguntándome por qué no vi ni sospeché nada. Porque son inteligentes los cabrones, son inteligentes, le saben manejar. Nunca perdonaré lo que hizo durante tantos años. Sin embargo, aún conservo la imagen del padre al que creí conocer. A pesar de todo, sigue anclada en mí y forma un telón de fondo. Todo esto que dice, sin embargo, aún conservo la imagen del padre al que creí conocer.
Esto es el libro de Giselle. Todo lo que habla Giselle es precisamente esto. Es un librazo, se los recomiendo el de Giselle Pelicot. Es una chulada de libro, yo creo como ninguno. Porque precisamente está en este estira y afloja. Es que es mi marido, es que es la pareja de mi vida, es el padre de mis hijos, es el abuelo, es el esposo, toda esta construcción. Muchas gracias, Tocayita. Toda esta construcción alrededor de la familia, y habla ella de, por supuesto habla del estereotipo de la familia que ella creyó tener, bla, 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 etcétera. Y de, literal, de la noche a la mañana lo derrumbó el vato de una manera terrible, terrible. Y de lo terrible también hacía ya una reflexión, pues cuando me hicieron esto yo no estaba consciente, ¿no? ¿Cuánto puedo sentir? Todo el mundo me dice que ¿por qué no me indigno? ¿No? O sea, claro que se indigna, pero no de la manera en que las demás personas quieren verme indignada, porque también tiene mucho que ver que ella no presenció, entre comillas, este tipo de cosas, ¿no? No, estaba inconsciente. Entonces, este estira y afloja, el librazo de Giselle Pelicot, se los recomiendo en este sentido. Es una perspectiva de la víctima muy particular, muy esclarecedor y muy consolador. Hasta el último te sorprende la resiliencia que tiene principalmente con ella misma y obviamente con los casos que son parecidos o son iguales. Pero con ella misma es estar comprendiendo la resiliencia. Y hasta el último, un spoiler, Giselle consiguió un novio. Sí consiguió un novio y nos da mucho gusto que tenga novio, doña Giselle. Muchas gracias, Chofi, muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias. Y entonces me recordaron mucho las líneas que dicen, mm, mm, pues estoy debatida entre lo que fue mi padre y toda mi vida de telón de fondo, ¿no? O sea, la familia que se formó mi padre y él formó esta familia y él la derrumbó, ¿no? Dice la hija, muchas gracias, Chofis, muchas gracias. No tengo ningún contacto con él desde el noviembre 2 del 2020, pero a medida que nos acercamos a la fatídica fecha del juicio, cuando consigo dormir algunas horas sueño con él. Me habla, nos reímos, estamos juntos. Cuando me despierto vuelvo a la pesadilla. Ahora, y echo de menos a mi padre, no al hombre que comparece ante los jueces, sino al que me cuidó durante 42 años. Sí, lo que hice mucho antes de descubrir su monstruosidad, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo puedo prepararme con calma para el enfrentamiento? ¿Cómo gestionar la mezcla de rabia, vergüenza y empatía por un padre? ¿Cómo gestionas? ¿Cómo lidias con eso? ¿No? Es un enjuague, siento yo que es como una olla de frijoles que está hirviendo y para que no se te peguen los frijoles te tienen que estar meneando, ¿no? Al atole. Entonces, ¿cómo le hago para que no se pegue? Pero la llama tiene que estar más alta, pero le tengo que echar azúcar, no sé. Siento que está así como en esta disyuntiva. Dice rabia, vergüenza, pero también la palabra empatía, cabrón. Y yo creo que el concepto de empatía por ese padre no habla del hombre, habla del padre. ¿Cómo le vas a tener empatía a esa parte del padre, no? Desde fuera podemos decir, no, ¿cuál empatía? No deberías, pero bueno, por dentro es ella lo que siente, porque a final de cuentas también es su padre. Me entero de que en los últimos 4 años ha sido trasladado 3 veces de una prisión a otra. Conozco su historia carcelaria, la cárcel de Le Pontent en Aviñón, luego la de Les Baumettes en Marsella y por último la de Draguignan en el Bauclase, hasta el aislamiento. Mi primer pensamiento es, ¿habrá sido capaz de adaptarse? ¿Sufre por nuestra ausencia, por la soledad o la violencia del aislamiento? Una segunda voz chirría, es solo justicia cuando ves el daño que nos ha hecho. A mamá, a nosotros, a nuestra familia, que ese pervertido se las arregle solo, que coseche lo que ha sembrado. Si esta mezcla de que se castigue, pero se estará bien, ¿no? Pero que hijo de su... que ojalá le remuerda la conciencia. Híjole, pero mi padre, ¿no? Darse cuenta que papá no es quien... Sí, cabrón. Sí, darse cuenta que tu papá no es realmente quien creías que era. Y de la noche a la mañana les llegó de sopetón. A veces surge un sentimiento de abandono. Me invade, me abruma. Papá, ¿por qué estás tan lejos de nosotros? Creía que ya había llorado la pérdida de mi padre.
La verdad es que este juicio está despertando a la niña que hay en mí, la que todavía no ha conseguido acabar con la imagen paterna, y temo que no consiga odiarlo. Y temo que no consiga odiarlo. Quizá este juicio ya me ayude a aceptar de una vez por todas el duelo. Mi padre está vivo, es cierto, pero quizá nunca podré mirarlo a los ojos y decirle que ha arruinado parte de mi vida, que ha apagado la chispa que tenía antes, que ha pisoteado la confianza instintiva que yo tenía en los hombres, por supuesto, arruinó la perspectiva y la convivencia con los demás hombres, por supuesto. Fíjense, en relación a Giselle, la madre, que fue pues la más afectada, ella no. Ella en un principio sí estaba como temerosa, pero en sí ella no habla tanto de esto, ¿no? De los otros hombres, como este miedo de la convivencia. Sí habla de los depredadores, pero en sí en general de los otros hombres ella no habla así, ¿no? Como la hija. Nuestra historia habrá revelado al menos un fenómeno social que sigue estando ampliamente subestimado en Francia y en el mundo. La sumisión química en la esfera intrafamiliar y social está mucho más extendida de lo que pensamos. Este modus operandi es el arma preferida de los depredadores íntimos. Por el momento seguimos sin disponer de datos estadísticos fiables que lo demuestren. Ni qué decir tiene que en 2020, cuando detuvieron a mi padre, nadie hablaba de ello. Pues personalmente, hasta que salió esta situación, ni por aquí me pasaba que sucedieran esas cosas, así, ni en mis momentos más humildes. Difícil de precisar, aún mal identificada, insuficientemente cuantificada, mal diagnosticada y, por lo tanto, con escaso apoyo institucional. Afecta a un amplio abanico de personas, desde mujeres y a veces hombres hasta niños, incluso bebés y ancianos. ¡Ay, bebés y ancianos! Y de todos los estratos sociales. Conocemos el GHB, la llamada droga de la violación. ¿Qué persona podría imaginar que alguien cercano pudiera abusar químicamente de ella con fármacos del botiquín familiar? El feminicidio, al incesto. Los escándalos de los últimos años muestran que los casos de violencia sexual suelen implicar dinámicas de poder que transforman incidentes aislados en prácticas sistemáticas. Por desgracia, la sumisión química no es una excepción a la regla. La mayoría de las víctimas son mujeres y casi el 70% de los casos registrados se trata de agresiones íntimas. La esfera privada es la primera implicada en este tipo de violencias. Pues claro, es muy fácil, ¿no? Entre comillas, muy fácil que esto se dé en lo privado y ni la persona se da cuenta. Es como Giselle, si no, al vato no se le resbala eso de andar fotografiando abajo de las faldas en el centro comercial, en su vida se da cuenta de ello. E incluso, si no se hubiera dado cuenta, así como relata la madre en su libro, pudo habérsele pasado la dosis de medicamento y le hubiera quitado la vida, ¿no? Y nadie hubiera sabido del caso. ¿Y cuántas personas no han pasado por esto? Basta con echar un vistazo a los resultados del estudio realizado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios francesa, ANSM. De una muestra de 727 informes transmitidos en 2021 por la policía a través de las denuncias presentadas, se notificaron 82 casos de sumisión química, lo que permite hacerse una idea general de las víctimas, en su mayoría mujeres. 69.5% de estos casos, pero todo hace pensar que esta proporción es aún mayor, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Las sustancias utilizadas son mayoritariamente medicamentos, antihistamínicos, ansiolíticos, somníferos, opiáceos. 56% de los casos o MDMA, es decir, éxtasis. 21.9% y un poco GHB, la famosa droga del violador. 4.8%. Por último, el agresor suele ser alguien cercano, 41.5%. Que actúa en un contexto privado, 42.6%. Pues no sé, pero yo supongo que en México, por la situación tan grave que tenemos en ese sentido, o en América Latina, ese 41% yo siento que está rebasado aquí, ¿no? Lo siento, no lo sé. Medicamentos como los hipnóticos, los antialérgicos o los antitusigenos, sabe Dios, que se suponen curativos, son por consiguiente mal utilizados por sus propietarios, sedantes y miorrelajantes. Hay otra especificidad importante que debe tenerse en cuenta. A menudo las víctimas no son conscientes de su estado, como le ocurría a mi madre. No tienen ninguna idea de lo que les ocurre.
a la dificultad a la hora de hablar o actuar que caracteriza sobre todo a la violencia intrafamiliar. Se añade el hecho de que no recuerdan claramente ni la agresión ni al agresor. La sumisión química es engañosa, apenas detectable. Proporciona a los agresores una sensación de impunidad, de modo que pueden pasar meses, incluso años, sin que nadie se dé cuenta de absolutamente nada. En numerosos casos, la estrategia del pervertido íntimo consiste en hacer que su víctima sea incapaz de reaccionar. Del mismo modo que se apaga una lámpara, se convierte en algo inerte, una marioneta a merced del agresor. De hecho, algunos expertos analizan el uso generalizado de la sumisión química como una ilusión desculpabilizadora, puesto que la víctima no sentirá y no recordará nada cuando se despierte. Claro, claro, esta gente que es bastante perversa, como no hay un reclamo de la parte afectada, ellos solitos se lavan el cerebro diciendo, pues como no me reclaman, entonces no hay culpa, ¿no? Pero ese es hacerse un enjuague, saben perfectamente que están mal. Pues bien, la víctima no lo olvida todo. Su cuerpo y su subconsciente llevan consigo los estigmas de la brutalidad. Además, sufre los efectos secundarios de la medicación administrada a sus espaldas. Y es muy difícil presentar una denuncia cuando se ha sufrido una violación. Sí. Además, los recuerdos son borrosos y no se siente conciencia de la agresión. Solo queda el silencio, el desasosiego y la infamia. Las víctimas callan, apenas convencidas de serlo. Su salud se deteriora, se preocupan sin comprender realmente lo que les sucede, y entonces comienza un nuevo sufrimiento, la errancia terapéutica, porque el hecho de que los médicos no están formados para reconocer la sumisión química, por lo tanto, nunca se contempla. El cansancio anormal, los lapsus de memoria, las caídas, las náuseas no se consideran relacionadas con el consumo excesivo de medicamentos, ya que la paciente certifique al médico que no toma ninguno. En los pocos casos en los que existe una sospecha de dependencia química, el tratamiento en el hospital se convierte en un diagnóstico sin salida. Los análisis toxicológicos, los únicos capaces de revelar la presencia de sustancias sospechosas, desgraciadamente no están integrados de facto en el tratamiento. Aquí comienza un nuevo viacrucis, la búsqueda de pruebas costosas pagadas por las víctimas. La trampa del aislamiento se cierra ahí a medida que se prolonga el esfuerzo por reunir pruebas, se desvanece la posibilidad de presentar una denuncia. Aquí reside la clave del problema. ¿Cómo proteger a las víctimas sin dotar a los profesionales de proximidad de los medios necesarios para detectar este tipo de violencias? ¿Cómo fomentar la denuncia ante los tribunales sin reforzar los vínculos entre la justicia y la asistencia sanitaria? Volver a situar la atención a las víctimas de la sumisión química en el centro sigue siendo vital. Lejos de ser una noticia, este tipo de violencia es un verdadero problema de salud pública. Caídas, comas, problemas de memoria, trastornos del sueño, pérdida de peso, síndrome de abstinencia, pero también embarazos no deseados, accidentes en la vía pública y trastornos de estrés postraumático son algunos de los riesgos evitables identificados en la Encuesta Nacional sobre la Sumisión Química. Las autoridades sanitarias, el Poder Judicial, las fuerzas del orden, las organizaciones asociativas. El problema presenta múltiples facetas y la responsabilidad es compartida, sí, por supuesto. Estoy manejando, pero yo guardo el número y me... Ok, claro que sí, como estás manejando, hazme un favor, pasa a la tamalería, ya que estás por ahí cerca. Te traes unos de mole, unos 2 de mole, uno de rajas y un atole, pero bien caliente. La otra vez te lo pedí y estaba frío, caliente, de esos que estén hirviendo. También vas a pasar al Oxxo, le traes unas Chokis, por favor. Y me guardas el cambio, porque luego te di la otra vez uno de 200, ay, que cuestan 250, ay, por favor. Bueno, en fin. La gasolina, ¿tú crees que no cuesta? Sí cuesta, pues te estoy pidiendo un favor, unos tamales. Ay, en fin. En septiembre del 2022, unos meses después de la publicación de este testimonio literario, decidí rodearme de las mejores fuerzas vivas. Menos de un año después lanzamos un movimiento de sensibilización y prevención llamado Mendo's Pass, Stop a la sumisión química. Fue una oportunidad para iniciar una nueva batalla para hablar del nombre de las víctimas invisibles y no solo de mi madre. Debo decir que tuve mucha suerte al tomar esta iniciativa. Me beneficié del apoyo y la movilización excepcionales de una serie de personas a las que estoy inmensamente agradecida. Entre esos encuentros decisivos de estos 2 últimos años, figura el que mantuve con la doctora Leila Chauachi.
farmacéutica y experta en farmacovigilancia del Centro de Vigilancia de las Adicciones de París. Ella es la responsable de la encuesta anual de la ANSM y una de las mayores expertas francesas en el tratamiento médico de las víctimas de la sumisión química. En parte gracias a ella me di cuenta de que mi historia familiar no era un caso aislado. Hijo. O sea, para que haya una encuesta de sumisión química, es porque hay casos, ¿no? Hay casos. Además, estaban mis aliados desde el primer momento, sin los cuales nunca me habría permitido reunirme con decenas de personalidades mediáticas para pedirles que me ayudaran a transmitir este movimiento de alerta e información en las redes sociales. Si mi amiga Ariel y todo su equipo nunca habría sido tan activa en los medios de comunicación y probablemente nunca habría llegado a registrar la asociación #MendorsPaz en septiembre del 2023. El objetivo de esta innovadora campaña de sensibilización era arrojar luz sobre las consecuencias de la sumisión química en el ámbito privado. Hicimos un llamamiento para un amplio programa de formación destinado a los profesionales de la salud, así como para la creación de un grupo de trabajo interministerial que agrupara a la mayoría de las partes interesadas con el fin de mejorar la forma en que se atiende a las víctimas, en particular en términos de atención ambulatoria. Está bueno el libro, pero me muero de me muero de sueño. Pero el día que te digo, vamos por unas chelas, se te despierta, hasta se te enchinan las pestañas. Así de un volteón ya estás peinada, pintada y entaconada. Pero no te esté yo hablando de cosas, ala. Ya te da sueño, decía mi mamá. Pues ya qué, ni modo. Gracias, Chofis, por andar acá. Muchas gracias y gracias por tu generosidad, mi querida Chofis. Gracias, que tengan bonita noche. Voy a buscar la asociación de esta muchachona que se llama MendorsPaz. A ver si está MendorsPaz. Asociación MendorsPaz. Sí existe, miren, todavía sí existe. Stop Submission Chimique. Bueno, está en francés. No, sí, con trabajo le parlo al Spanish, al francés, pues no va. Je suis Caroline Darian, fondatrice du mouvement de prévention et de está su l'association página. Mandorpa, Stop à la soumission chimique. Depuis plusieurs mois maintenant, por si alguien nous quiere veillons plus que jamais à éduquer, sensibiliser et alerter à la fois le grand public sur les voy a poner aquí hay un videito mais aussi les professionnels de santé, de police justice, sur ces agressions invisibles et largement sous-estimées aujourd'hui en France. Loin des clichés, l'administration de drogue ou de médicaments contre le gré des victimes ou sous la menace a aujourd'hui très souvent lieu dans la sphère privée et par un proche. La soumission chimique concerne majoritairement les femmes, 9 victimes sur 10, les enfants, les personnes âgées. Sachez que dans 70% des cas, l'issue est une agression sexuelle. Aujourd'hui, seulement 10% des victimes portent plainte. L'histoire de ma maman a ému et continue de consterner la France entière. Le cas de Sandrine Josso, députée, femme politique, interpelle et scandalise parce qu'il s'agit d'une femme forte qui a réussi à s'échapper avant que le pire n'arrive, mais qui ne laisse que peu de doute, malheureusement, sur ce que ce pire aurait pu être. Je veux dire combien nous sommes d'abord et avant tout aux côtés des victimes potentielles ou avérées. Je pense évidemment à Elisabeth, Marion, Olivia, Sophie, Eva et à toutes les autres qui se battent tous les jours pour se reconstruire après ce terrible traumatisme. Si vous souhaitez nous aider et contribuer à ce que ce fléau bien plus répandu qu'on le croit ne condamne plus jamais les victimes au silence et qu'elles aient enfin la force et le courage de parler pour bénéficier d'une forme de réparation et d'une réelle prise en charge. Ça se passe ici. Retrouvez le lien vers notre collecte de dons en description. Un grand merci à tous. Un grand merci a todos. Supongo que es ella la autora del libro que estamos ahorita haciendo la referencia. Entonces está ella hablando, supongo que es ella, habla. Y ahí está hablando, bueno, ahí está. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous à leur cri du cœur? Bueno, ahí está, Nada más, generalmente me gusta ponerle cara a las y los autores que leemos aquí para tenerles pues sus rostros. Dice que si alguien ha sufrido de sumisión que hable y se haga beneficio. Mira, muchas gracias. Itzel, tú le hablas al Francesc. Yo nada más sé decir toilet. Water de toilet, así. I need de toilete.
o croissant. ¿Tiene un croissant? Pepe Le Pew. Eso es mi último francés. Gracias, Itzel. Pues nos habla de ello. El 14 de noviembre del 2023 salió a la luz el caso de Joël Guerriau. Este senador habría intentado drogar a Sandrine Josso, entonces diputada del departamento de Loira Atlántico, si me acordé, con el pretexto de celebrar su reelección al Senado. Le invitó a su casa. Sandrine dice que le sorprendió que no hubiera más invitados y que Joël vertió una dosis de droga en su copa de champán sin que ella se diera cuenta. Mareada y con náuseas, al principio cree que estaba sufriendo un infarto. Oye, imagínense. Encuentra fuerzas para escapar. Aunque el taxista se alarma por su estado, es Sandrine quien toma la iniciativa y alerta a los servicios de emergencia. Llega al hospital con los típicos síntomas de una ingestión de estupefacientes, pupilas dilatadas, boca seca, alteración del estado general. Miren, es bien importante esto para que no nos pase a nadie. Pupilas dilatadas, boca seca y alteración del estado general. O sea, si a alguien le pasa algo así, no duden y váyanse a emergencias. Los análisis toxicológicos confirmarán la presencia de éxtasis en la sangre. Joël Guerriau fue acusado de administrar a una persona sin su consentimiento una sustancia capaz de alterar su discernimiento o el control de sus actos con el fin de cometer una violación o una agresión sexual. Se enfrentará a una pena de hasta 5 años de prisión. 5, ay Dios, ¿cómo que hasta 5? Ahí merecía la cadena perpetua en el hoyo. En caso de Sandrine, aún no ha llegado al juicio, pero ya apunta a una hipótesis escalofriante. La agresión puede provenir de un compañero de despacho, pues por supuesto, y más cuando son políticos y tienen poder, por supuesto. En la Cámara de Diputados y Senadores, aquí en la Ciudad de México, antes ya no visiblemente, antes estaban en las graditas, están las curules, ¿no? Estaban todos ahí arranados los cabrones en las curules. Y había así en los pasillos, yo las vi, había muchachas muy jóvenes, muy guapas, de un cierto tipo fenotípico, delgadas, blancas, cabello negro, a lo mejor güera, etcétera, vestidas de rojo, y estaban así, estaba el pasillo de la curul, los pasillos, y ahí tenías a un chingo de muchachas en cada pasillito, que son muy chiquitos los pasillitos, y cuando un pinche diputado, o sea, de esos bola de lacras, quería una agüita, un cafecito, un tecito, allí iba. Y obviamente esto se prestaba a que a las muchachas pues se les comprara de manera íntima, ¿no? Llega la perspectiva de género, bueno, entre comillas, llega la perspectiva de género, entre muchas comillas, y se quitan a estas chicas de ahí por lo mismo, porque aparte las tenían paradas ahí un chingo de tiempo, horas, porque a veces ¿cómo se llama? Las sesiones del Congreso duran horas y son aburridísimas y son horribles. Y pues ahí tenían a las muchachas horas paradas para ver si algún nefasto quería su cafecito. O sea, es un trabajo aberrante. El servicio es un servicio, es servidumbre. Y las tenían con unos tacones del 6, una cosa ahí. Y ya después entró un poco la perspectiva de género y las quitaron de ahí. No dudo ni por un instante que todavía sigan esos servicios de manera muchísimo más clandestina. Pero en ese momento, si todo mundo sabía, y tú lo veías, tú que no sabías nada del tema, cuando llegabas como ciudadano a presenciar las sesiones, luego resaltaba. Era una cosa que resaltaba, pero decías, es obvio, ¿no? Entonces, las agresiones de políticos, pues ahí tenemos a Harvey Epstein, ¿no? Que se asociaba con el señor Donald Trump. Hay un video que me bajaron porque, ay, delicado TikTok. Fíjense, lo voy a subir a YouTube y a Facebook, donde Donald Trump está haciéndole así a las partes íntimas de Harvey Epstein. Lo hace de manera juguetona y Epstein nunca le quita las manos porque estamos hablando de cuestiones de poder desde lo íntimo de unos sobre otros, ¿no? No lo dudo, May. No lo dudo ni por un chingado instante, ¿eh?
Televisa tenía su catálogo, porque los pinches diputados y senadores no lo tengan, por favor, ¿no? Por supuesto que sí. El pedo es cuando uno ya sale en el catálogo. Espero que ya no salga, ¿no? En esas situaciones. No es pareja la cosa, ¿eh? Bueno, entonces aquí lo de Sandrine, 5 años, me parece deleznable. Es una bofetada. El caso... también un amigo puede drogarte. Por primera vez el tema de la sumisión química irrumpe en la esfera política, focalizándola en una mujer que no teme hablar alto y claro. Claro, tiene también el poder político. Por eso se necesitan mujeres con conciencia de clase, mujeres con perspectiva de género para cuando que tengan realmente, que estén bien empoderadas, porque empoderada no quiere decir per se que esté bien, no, hay mujeres y hombres empoderadas y empoderados que lo usan para el mal, para su conveniencia, pero sí necesitamos a mujeres bien empoderadas, con su cabeza bien asentada en lo que se debe de hacer en la política, para que ellas que sí tienen el poder hablen fuerte y claro. Inmediatamente decido ponerme en contacto con Sandrine y pedirle que se convierta en madrina y portavoz de nuestra asociación. Este mecanismo iba a cambiarlo todo, iba a transformar un trauma personal en una lucha colectiva. Rápidamente decidimos unir nuestras fuerzas. Nuestro objetivo sigue siendo escuchar, creer y ayudar a las víctimas, pues no todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación exactamente. Antes de la disolución de la Asamblea Nacional, el pasado 9 de junio, Sandrine dirigió una misión gubernamental promovida por Gabriel Attal. Aún no sabemos si se mantendrá dicha misión. No puedo concluir este prólogo sin saludar a la mujer más fuerte y admirable que conozco, mi madre, por supuesto, estamos de acuerdo que tu mamá es una chulada. Ahora tiene 72 años. Vivió momentos difíciles y de desesperación absoluta a una edad muy temprana, mucho antes que yo. Perdió a su propia madre cuando solo tenía 9 años. Fue en pleno invierno, en enero de 1962. Como consecuencia de una larga enfermedad, tenía, lo que nos refiere Giselle en su libro, tenía cáncer. Como se dice entonces, cáncer generalizado, como se lo llama hoy más sucintamente. Es evidente que esta pena deja una huella indeleble en la vida de una niña y cambia su futuro. Mi madre se forjó una fuerza mental de acero. Nunca se doblega, adora la vida, ya le depare buenas o malas sorpresas. Esto no lo dice en vano, o sea, nunca se doblega, adora la vida y ya... Es cierto, en el libro nos lo describe y tiene una mente de acero. Sí, cabrón. Obviamente es humana, pero escuchen el libro de Giselle y todo lo que dice esto aquí, su hija, es cierto. Tras conocerse los hechos, mi madre abandonó el domicilio conyugal casi sin derramar una lágrima. De repente, 50 años de vida en común, cuestionados, la vi abrir cajas, seleccionar muebles, vaciar armarios, descolgar fotos, con una dignidad increíble. Frágil, agotada, pero pudorosa, resistente. No tenía elección, tenía que irse. Dejar el pueblo, su barrio, sus amigos, la garriga y las montañas que tanto amaba para seguir con su vida sola, sin saber siquiera dónde. Somos muy diferentes. Yo soy un libro abierto. Me resulta difícil ocultar mis emociones. Ella parece una reina medieval. Cuello recto, barbilla alta y ni una queja. Ella es la verdadera heroína, de pie en medio de las ruinas, sí. Sí, sí, sí. En los últimos 2 años, mamá se ha convertido en la gran figura de nuestra unidad familiar. Sin embargo, ella es la primera víctima. Ella, la que fue drogada, lesionada y luego arrojada a unos desconocidos como a los lobos. Se ha tomado tiempo para hablar con sus hijos, para escucharnos. Cuando algunas mañanas me resultaba imposible levantarme de la cama, abrumada por la rabia o la desesperación, mamá siempre me animaba a salir, a moverme, a ver gente, a vivir la vida. Imagínate, la mamá siendo la más afectada, impulsa a la familia. Benditas las madres, Esto es lo que ella ha hecho por los suyos. Se trasladó a otra región donde no conoció a nadie. Aprendió a vivir sola, a volver a conducir, a mantener una casa, a ocuparse del papeleo administrativo. Actividades que antes dependía de mi padre. Aquí está bien importante lo que dice ella. Volvió a aprender a conducir. ¿Por qué? Porque el señor... El monstruo, el padre, el esposo, le suministraba medicamentos a la señora y entonces, eso en la noche,
Lo hacía tan fuerte que en la mañana, en el día, la señora tenía dolores de cabeza, se adormilaba en todos lados, se mareaba. Entonces relata en su libro Giselle una vez que ella estaba en el coche, creo que tenían como 2 coches, ella está en carretera manejando y pues se siente mal y empieza a zigzaguear, y de repente el monstruo, el bastardo, que viene en el otro coche atrás, la frena, la para, y sale corriendo el señor llorando, te vas a matar, hijo de tu... Tú la mantienes así en ese estado, pero él llorando, preocupado, ay no. Y entonces en su libro Giselle nos relata también cómo, pues como ya no está bajo las sustancias, ya maneja bien ella y ella se liberó, ¿no? O sea, es un paso muy importante esto de volver a conducir, lo que nos refiere su hija, ¿no? Quería nada más hacerles esa pequeña anotación. Eso es lo que ella ha hecho por los suyos. Se trasladó a otra región donde no conocía a nadie. Aprendió a vivir sola, a volver a conducir, mantener una casa, ocuparse del papeleo administrativo. Actividades que antes dependían de mi padre. Ha entablado nuevas relaciones, ha conocido a personas que se han convertido en amigos, sin detenerse nunca en los detalles de su vida de antes. Ha retomado sus actividades culturales y físicas. Es luminosa, divertida, dinámica. Su objetivo final era reconstruir una vida normal, tomar las riendas de su propio destino, lejos de miradas indiscretas. Nunca la hemos visto derrumbarse, incluso el día en que se enteró de que uno de los violadores era seropositivo, ¿sí? ¿No? Y creo que fueron varios, no nada más uno, fueron varios. Y para colmo, nunca la hemos oído denigrar a nuestro padre. Ay, y lo pone aquí entre signos de admiración, y para colmo, nunca la hemos oído denigrar a nuestro padre. Pues externamente, y entiendo el coraje de la hija, creo que lo podemos entender perfectamente, ¿no? Pero en el libro de Giselle, sí, en sus pensamientos, ahora sí que en sus pensamientos más profundos, en las palabras más profundos, Giselle sí dice... ¿Qué carajos te pasó, cabrón? ¿No? E incluso casi hasta el último del libro nos da una serie de preguntas, Giselle, que tiene ganas de enfrentar al esposo. No sabemos si ya haya ido a la cárcel. Sí tiene una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Pero dentro de sus pensamientos, sí, que no lo externe, que también está muy interesante. Pues a la hija le molesta mucho, a mí también me molestaría mucho, ¿no? Que no dijera nada en contra de ese bastardo. Sí. Las dos tienen razón, ¿no? Por supuesto. En estos últimos meses, mamá me ha presionado mucho para que me proteja. Me había lanzado de lleno a la lucha contra la sumisión química en Francia. No siempre es fácil salir a la luz y exponerse en los medios de comunicación. Y el papel de denunciante también puede tener sus inconvenientes. Saqué fuerzas de una mantra muy personal de mi madre. Sigue creyendo en la vida y en las cosas más hermosas que te ofrece. ¿Es ingenuo? Al contrario, me ha mantenido de pie. Vamos a repetir lo que dice Giselle y a lo mejor nos ayuda. A mí me ayuda ahorita en este momento. Sigue creyendo en la vida y en las cosas más hermosas que te ofrece. Fue mi madre quien decidió que el juicio no se celebrara a puerta cerrada, por lo tanto será público. Justificó esta elección por los 50 hombres implicados en el caso, con el fin de exponerlos a la mirada colectiva. El procedimiento a puerta cerrada habría sido demasiado cómodo. Tendrán que responder de sus actos ante el gran público. Lo hemos hablado largo y tendido juntas. Es su elección y la respeto. Aunque temo el momento en que nuestra historia familiar salga a la luz en los medios de comunicación, seguro que habrá detalles o mentiras que se habrán publicado. ¿Cómo prepararse para el descuartizamiento y la exhibición de la propia intimidad? ¿Para el sentimiento de desposesión, de vergüenza? Mi madre, en cambio, se siente liberada, según sus palabras. Y esto es, en parte, gracias a mi acción mediática. Dice que no se puede querer ayudar a las víctimas si uno mismo se avergüenza de serlo. Lo dice de esta manera. Caroline, gracias por todo lo que has hecho por las víctimas de la sumisión química en el ámbito privado. Voy a mostrarte el mejor ejemplo de tu lucha. En medio de la carnicería, la mano de mi madre siempre está en la mía. Esta es la carnicería. Ese es el prólogo. ¿Qué les pareció?
pues nos está hablando la hija, pues de su lucha a través de su asociación civil, ¿no? Para focalizar y para sacar a la luz esto y para que estemos alertas. Si ustedes medio sospechan eso, vayan con el médico. Según lo que dice aquí, pues los estudios específicos es toxicología, ¿eh? Uno nunca sabe. ¿Quieren que sigamos o ya lo dejamos para el mañana? Mañana es miércoles, ¿no? Déjenme ver. ¿Le seguimos o lo dejamos para mañana, muchachos? Ok, guardando, muy bien. Le aventamos un poquito más. Muy bien, es que no lo he bajado y tengo que bajar el libro y estoy aprovechando para bajarlo. Bueno. Listo, aquí está. Ok, no es un libro muy grande, 123 páginas, está en FA, diríamos en la preparatoria. Yo voy en la 16, voy rápido. Bueno, nos aventamos otro capitulazo. Sí, está en cortito. Va. Bueno, continuamos con el siguiente apartado. Claro que sí, May. Domingo 1 de noviembre del 2020. Mañana mi hijo Tom, de 6 años y medio, tiene que llevar mascarilla al colegio. Así que ensayamos el gesto. 1, 2, 10 veces. Publico una foto suya con mascarilla en mi cuenta de Facebook. Inmediatamente mi padre responde: pobrecito Tom. Buena suerte para este comienzo de curso tan especial. Tu abuelo que te quiere. Ay, hipócrita. Todavía no lo sé, pero este es el último contacto con mi padre. ¿Cómo es mi vida en esos momentos? Tengo 42 años, un trabajo que me apasiona, un marido, un hijo y una casa. En otras palabras, una vida sencilla que no se ve afectada por ningún seísmo. Una vida privilegiada. Aún conservo la inocencia de los días que transcurren sin sobresaltos. El mañana es una promesa, nunca una amenaza. Mi vida gira en torno a mi marido, mi hijo, mi trabajo, mis actividades, mis padres, mis hermanos y mis amigos. Todo es absolutamente banal. Pero nadie mide el precio de lo banal hasta que lo pierde. Es cierto, es cierto. Nadie mide el precio de lo banal hasta que lo pierde, es cierto. Lunes 2 de noviembre del 2020. Dejo a Tom en la puerta del colegio justo a tiempo. Le doy un beso cariñoso. Vuelvo a casa, preparo un café y me conecto. En la agenda, reunión. Videoconferencias sin fin. 11 horas. Mi marido llega a casa. Paul trabaja por turnos. Le envío un mensaje a mi padre. Acabo de enterarme del recorrido del Tour de Francia 2021. Propongo un plan fantástico o en familia. El 7 de julio puedes llevar a tu nieto a la ruta de Mont Ventoux, ¿ok? Se prepara un almuerzo rápido y luego se echa una siesta. Cuando despierta descubro 2 llamadas perdidas desde números fijos del Valklause. Este es el punto de inflexión. Un mensaje telefónico, como cuando un hospital avisa a la familia. A menudo este punto de inflexión tiene una voz, un rostro. El anuncio de una desgracia siempre se encarna en alguien. Durante el resto de nuestras vidas, recordaremos la voz o el rostro de la persona que nos dio la noticia. También recordaremos con todo detalle lo que estábamos haciendo justo antes. Mi punto de inflexión se produjo como un efecto dominó. Fue mi marido el primero en enterarse de la noticia. Paul escucha el primer mensaje dejado por mi madre. Soy yo, es urgente. Se trata de Dominique, por favor llámame. Dominique, mi padre, pesa más de 100 kilos y tiene problemas respiratorios. O sea, horrible el vato.
Así que naturalmente en plena crisis de COVID, Paul ya se lo imaginaba en cuidados intensivos. Pero el otro mensaje procede de un teniente de la Policía Departamental de Carpentras. Paul, llama primero a mi madre. ¿Pero qué pasa? Dominique va a ingresar a prisión. Lo descubrieron filmando bajo las faldas de 3 mujeres en un supermercado. Permaneció detenido 48 horas y después lo soltaron. Mientras tanto, la policía inspeccionó su teléfono móvil, varias tarjetas SIMs, su videocámara y el ordenador portátil. Los hechos son mucho más graves. Si mi madre ha decidido llamar a Paul antes que a mí es porque todavía no tiene fuerzas para decírselo a ninguno de sus 3 hijos. También sabe que puede confiar en él. Paul es lo bastante fuerte para oír este tipo de noticias. Llegan a un acuerdo. Mi madre me llamará primero. Y delante de él, un poco aturdido, Paul telefonea al teniente de policía, el masazo. Hemos encontrado videos que muestran a su suegra dormida, visiblemente drogada, con hombres abusando de ella. Esas palabras suenan huecas. Abren una brecha aterradora. Paul se ve propulsado a otra dimensión, la de las noticias de sucesos impensables revelados por los medios de comunicación, que hasta ahora han trazado una línea divisoria entre lo sórdido y nuestras vidas, que pertenecían al mundo de antes. Imperturbable, el teniente da cuenta de las informaciones y todas ahondan en el abismo de lo imposible, instalándolo en nuestras vidas. Las agresiones íntimas se vienen produciendo al menos desde septiembre del 2013, fecha de las primeras imágenes que los investigadores extrajeron de los distintos dispositivos digitales de mi padre. El número de agresores es asombroso. 73 por el momento. Hasta ahora hemos identificado unos 50. Tienen edades comprendidas entre los 22 y los 71 años, procedentes de todas las categorías sociales, estudiantes, jubilados e incluso un periodista. Su suegro organizaba fotografías y filmaba todos los actos. Hasta para mí ha sido difícil ver todos estos videos. Y todavía no hemos terminado de peritarlo todo. Me voy a detener un poquito en esto. Desde 22 hasta 71 años, estudiantes, jubilados, incluso periodistas. Y por esto, chicas y chicos, el oso. Por esto es el oso. No anden preguntando por qué el oso. Por esto. Esto y más. El equipo policial llevaba 3 meses y medio trabajando día y noche. 3 meses. Los investigadores temían por la vida de mi madre. Tantas drogas. Cuando está a punto de cumplir 78 años. O sea, era una señora de 60 años. Cuando le hizo esto, cuando empezó a hacerle esto, ¿eh? El teniente concluye. Por eso cuando dicen, es que no era ni la falda, no era la vestimenta, era una abuelita en Francia que se dedicaba a la familia, a sus nietos, a trabajar. Quien alegue, es que ustedes andan en falda. Este caso, díganselo. El teniente concluye, cuídenla bien, va a necesitar apoyo. Paul solo tiene una cosa en mente, salir, escapar de la casa. Sabe que aún me quedan unas horas de descanso antes de que me catapulten al otro mundo. Abducida tras la pantalla de mi ordenador, ni siquiera lo veo pasar por mi lado y salir de casa. En el coche, Paul llama a su hermana Veronique, la madrina de Tom. Le pide ayuda esa misma noche. Idean una estratagema para no despertar mis sospechas. Cuando me doy cuenta de que mi hijo y mi marido han vuelto del colegio, mi jornada maratoniana acaba de terminar y son casi las 7 de la tarde. Les propongo una cena japonesa, y justo cuando estoy a punto de salir de casa suena el timbre. Es Veronique, alegre, sonriente y cariñosa como siempre. Solo pasaba por aquí. Tom salta a sus brazos. Me dirijo al restaurante japonés. En el coche telefoné a mi madre, que extrañamente me despacha a toda prisa. Tengo un mal presentimiento. De vuelta del restaurante pongo las bolsas en la mesa del comedor.
Oigo reír a mi hijo con su madrina. Esos pequeños sonidos de la vida cotidiana todavía nos son reliquias. En la cocina Paul me mira con expresión seria. Me pide que me siente. Suena mi móvil. Por fin me llama mi madre. El reloj del horno de nuestra cocina que veo justo detrás de Paul marca exactamente las 20:25 horas. Más tarde sabría que las personas que han sufrido un shock traumático a menudo solo retienen un detalle, un olor, un sonido, una sensación algo minúsculo que se convierte en enorme. En ese momento ve el reloj del horno. Son las 20:25 en números blancos. Una frontera cifrada. Me llamo Caroline Darian y estoy viviendo los últimos segundos de mi vida normal. Sigo oyendo la voz temblorosa de mi madre. Me pregunta si he llegado a casa y si estoy con Paul. Insiste. Se asegura de que estoy sentada y tranquila para oír lo que tiene que decirme. Caro, tu padre está en prisión preventiva desde esta mañana y no podrá volver a salir. Lo van a encarcelar. Me he hecho a temblar, no entiendo muy bien lo que me dice. Tu padre me drogaba con somníferos y ansiolíticos. Pero, mamá, ¿qué estás diciendo? Y eso no es todo. Tu padre también invitaba a hombres a casa cuando yo estaba inconsciente a nuestro dormitorio. He visto varias fotos mías, dormida, tumbada boca abajo y en mi cama, con hombres diferentes cada vez, todos desconocidos. Brutal, cabrón, brutal este párrafo. Pierdo el control. Grito, insulto a mi padre. Voy a romperlo todo. Caro, es la verdad. Tuve que ver varias fotografías en la comisaría. Creía que mi corazón dejaría de latir. El teniente me dijo que también había muchos videos en los que me agredían. Quería que viera uno, pero le dije que las fotos ya eran bastante insoportables. Me dijo, lo siento, señora, pero lo que ha hecho su marido es monstruoso. Se echa a llorar. Paul me abraza. Las imágenes se superponen abyectas, sin sentido. Mi madre en su cama con un desconocido, con los ojos cerrados, inerte. Una señora de 60 años. Una señora de 60 años. Wow, no dimensiono esta noticia, O sea, no dimensiono si me lo hubieran dado a mí. Sí, qué tipejo, o sea. Te recuerdo al volante del Renault 25 negro demasiado cargado cuando nos íbamos de vacaciones. Contabas chistes, ponías a Barry White y marcabas el compás del estribillo con la cabeza. Tan excitado como nosotros, los niños que íbamos apretujados atrás. Esa imagen feliz acaba de hacerse añicos. A partir de ahora eres un organizador de orgías, además de un terrible mentiroso. Mamá me cuenta que tu último desayuno fue absolutamente normal. ¿Qué reservas de duplicidad debes de tener para haber representado la comedia de la tranquilidad durante todos estos años? Mi madre cuelga, ahora tiene que llamar a David, mi hermano mayor, y luego a Florian, nuestro hermano pequeño. Me derrumbo. Acurrucada contra mi marido me siento abrumada, me cuesta respirar. Mi padre drogó a mi madre antes de hacer que la violaran unos desconocidos. Esta frase es inverosímil, es tan violenta que solo puedo percibir los reflejos, como una piedra afilada, fragmentos que arañan mi conciencia, sin darme cuenta del alcance de su destrucción. ¿Y si una sobredosis la hubiera matado? ¿Y si no se hubiera despertado? El horror se prolonga desde que se mudaron al Backlause hace casi 8 años, cuando mi madre se jubiló. Yo no vi nada, no sospeché nada, ni ella tampoco, ni rastro, ni el más mínimo atisbo. Todo se borraba gracias a las frecuentes y diminutas dosis de medicamentos que mi padre solía darle. Recuerdo nuestras conversaciones telefónicas cuando mi madre estaba desorientada o parecía divagar. Sus ausencias nos preocupaban. Nosotros, sus 3 hijos, vivimos a más de 700 kilómetros de ella. Incluso habíamos pensado en un principio del Alzheimer.
Mi padre le restaba importancia. Solía decir, su madre no sabe cuidarse, siempre está de aquí para allá, es hiperactiva, es su forma de gestionar el estrés. Idiota, idiota. Eso no lo dice el libro, lo digo yo. Hola, Ian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estamos en Shark Tank. Así es, andamos de Shark Tank. Así es. En 2017 instamos a mamá que pidiera cita con un neurólogo al que fue a ver a Carpentras. Este primer especialista habló de un ictus amnésico, una especie de agujero negro, una pérdida de memoria sin secuelas. Ignorábamos, como bien saben los especialistas en neurología, que nunca se sufre más de un ictus a la vez. En otoño del 2018, mi tío médico, el tío, también el tío, el hermano del monstruo, tiene mucho que ver, En otoño del 2018, mi tío médico de medicina general jubilado mencionó un mecanismo de descompensación. Hijo. Del mismo modo que cuando la bolsa de una aspiradora está llena, separa la máquina para que no se queme. Así te desconectas tú para que recarguen las pilas, le dijo. Todos nos creíamos esa hipótesis a pesar de que mi madre se había hecho un escáner, claro está, sin ningún resultado. ¿Cómo íbamos a pensar en un análisis toxicológico? Pero a medida que pasaba el tiempo y se multiplicaban las ausencias, mamá se preocupaba cada vez más. Sufría de insomnio recurrente, perdió el pelo y adelgazó. Más de 10 kilos. ¡Ay, más de 10 kilos en menos de 8 años! Ni para una persona adulta mayor es terrible eso. Siempre temía sufrir un derrame cerebral y eso la angustiaba mucho. Sobre todo cuando cuidaba de sus nietos o cogía el tren para venir a verme a la región parisina. Por este motivo, progresivamente, mi madre dejó de conducir. Fue perdiendo cada vez más autonomía. En 2019 fue a ver a otro neurólogo en Caballón, que achacó su trastorno a la ansiedad. Le recetó melatonina para mejorar la calidad del sueño. ¡Oh! Eso me lo tomo yo, voy al CIMI y compro melatonina para eso. ¡Ay, Francia! Debo ir a estar con ella. No puedo dejarla allí, solo en el Bauclase, en esa casa que fue escenario de tantas atrocidades. Paul lo organiza todo. Necesito salir, llamar a mis hermanos. Cuando David descuelga me doy cuenta por su voz de que aún no sabe nada. Ya no la tomes, no es buena. Ahí la tengo de vez en cuando, muy de vez en cuando. Sí, no, tratamos de no. Automedicarnos es muy esporádico. Gracias, Ian, muchas gracias. Necesito salir, llamar a mis hermanos. Cuando David descuelga me doy cuenta por su voz de que aún no sabe nada. Me he adelantado a mamá. Me culpo a mí misma. Decido ir directamente al grano. David guarda silencio. Tarda 10 segundos en asimilar lo que le digo y en formular algo audible. Pero no es posible. Caro, estás de broma, ¿verdad? Me hace preguntas, pero no tengo todas las respuestas. Me gustaría tranquilizarlo un poco. Siento que se pone tenso. Cuelga para llamar de inmediato a mamá. Cuando por fin consigo hablar con Florian, nuestro hermano menor, ya ha hablado con mi madre. Está aturdido. ¿Cómo ha podido hacerle eso así a mamá y nosotros? ¿Pensó en nosotros? Yo lloro como una niña. Florian me cuenta todo su resentimiento y su odio cuando piensa en el verano del 2018. Me habla de su última cena, la noche en que se fue, después de pasar algunos días en casa de nuestros padres con sus 2 hijas. Él y su mujer presenciaron una escena inquietante. Pocos minutos después de sentarse a cenar, mamá desconectó. El codo le flaqueó. Se tambaleaba en la silla, como si estuviera borracha. De repente su cuerpo se quedó sin energía, como una muñeca de trapo. ¡Uy, qué fuerte! Sigo sin encontrar las palabras para describir la relajación de todos sus miembros. Caro, estábamos hablando con ella, pero era como si estuviera bajo hipnosis. Inmóvil y sin fuerzas, con la mirada perdida, dejó de responder. ¡Uy, qué pinche susto!
Qué pinche susto. Propicia la demencia y el... ¡Ay, a poco! ¡Ay, no sabría tú! La difenhidramina ayuda más con la alergia. Ah, ok, gracias. La difenhidramina. Ah, creo que sí, también la tengo. Perfecto, nada más. Mi padre decidió acostarla. Es mejor, ocurre de vez en cuando se descompensa por un exceso de actividad, hijo de su puta. En realidad, el cóctel de medicamentos que le había administrado en el office, en el vaso de vino rosado de aperitivo, empezaba a hacerle momento. O sea, el señor iba a hacerle eso a la señora cuando sus hijos estaban ahí. Aquella noche mi padre responsabilizó de aquel malestar a Florian y su familia, que finalmente es por su culpa. Es por su culpa que su mamá se puso así. Y obviamente pues fue un gran pretexto para que pues no estuvieran en su casa. Cuelgo. Necesito dar un par de vueltas a la manzana. Esta noche la temperatura no es ni 5 grados y sin embargo ardo de rabia. Paul me sigue. Decide convencer a mis hermanos para que se marchen conmigo a la mañana siguiente en el primer tren. Los consuelo como puedo con sus palabras. La vida es mucho más fuerte. Los tres tienen que arropar a su madre lo antes posible. Insiste. Tienen que hacer piña con ella. No pueden pasar por esto cada uno de su lado. También advierte. Van a tener que ser valientes y estar unidos, porque todo esto acaba de empezar y aún no lo sabemos todo. Aviso en el trabajo y pido unos días libres. Es hora de ir a la cama. Necesito que estemos juntos los tres. Al final me duermo con la mano de mi hijo entrelazada con la mía. Uf, qué terrible. Uf, ahí acaba pues igual se entera, ¿no? Y es muy parecido a la estructura del relato de Giselle. Igual empieza con la noticia de cómo se entera de lo de la porquería esa de hombre que tenía. Déjenme, la 24. Hija y Giselle, hija. Ahí está. Oigan, les recuerdo que estoy vendiendo cafecito veracruzano para apoyarme en la economía familiar, porque pues hay que perseguir a la chuleta. Si quieren cafecito veracruzano, ahí échenme mensajito en privado. Me habían dicho que querían el libro, ¿verdad? ¿Ya se los pasé por el WhatsApp o no se los he pasado? Creo que sí. Sí, ya se los pasé. Sí, ya se los pasé. Perfecto. ¿Qué tal les está pareciendo la lectura? Profe, ¿cómo está? Saludos. Mañana quiero retomar el libro. Lo retomo a las 10:30, cuarto para las 11, después de leer el de feminismo para principiantes, que todavía me cuelga muchísimo, el de feminismo, que es de 700 páginas, todavía me cuelga muchísimo. Pero hoy nos leímos 24. Nos lo aventamos a lo mejor en esta semana. Para posteriormente leer el de Así no es, de Viri Ríos, No es normal, Mátate mi amor, Lo extraordinario, La criada, Pedro Páramo, vamos a leer Pedro Páramo, Porque volvías cada verano, Donde no hago pie y Las morras tumbadas. Todos tenemos esos libros, si no es que nos sale un libro viral por ahí, que luego salen libros virales. Entonces, por la viralidad, pues aquí le damos prioridad. Ya saben que el chisme es prioritario aquí. Dice que ayer vinieron, pero no me llamaron. ¿Cómo crees? Uy. Lo más seguro, May, es que se van a regresar. El paquete va a estar en la paquetería esperándote por unos días. Lo más seguro es que si puedes ir por el paquete, para que lo puedas recoger. Sí, para que lo puedas recoger, es cuando pasa eso, que la gente no está en su domicilio por X o Y razón, está en la paquetería.
Perfecto, perfecto. Gracias, Mai. Perfecto. Ahí está. Si quieren cafecito, entonces ahí tenemos en venta cafecito veracruzano, ¿eh? Mañana voy a subir otros 3 o 4 videos, 2 de Sergio Mayer y otros, del caso del niño que su mamá lo maltrató y le dio no sé cuántos golpes en su cabeza y el niño pues no sobrevivió. Y hay otro caso, no me acuerdo, cuestión de género. Ay, si me hacen el favor, cuando les salgan para ti, échenle un ojazo, por favor. Claro que sí, cómo no. Bueno, pues por el momento terminamos con este de la hija de Giselle Pelicot, para que estén atentos. De todas maneras, mañana subo tanto la parte de feminismo para principiantes como aquí en el canal de YouTube. Si me hacen el favor de suscribirse, si quieren seguirme por allá, estaría muy agradecida. También, como aquí ya me quitaron la monetización del canal, sí me dolió, sí me duele. Porque están muy delicados aquí en TikTok. Desde que lo pasaron para Estados Unidos, sí se han vuelto más delicados. Entonces, allá en YouTube y en Facebook voy a estar subiendo los videos de aquí, pero con más substancia, acá más ligeritos. Para quienes quieran verlo más completo, van a estar allá. Gracias, May, igualmente. Ya te lo paso ahorita, de hecho ahorita te lo voy a pasar. Que no se me olvida. Matices cualitativos. Déjenme pasar matices. Ahí está, ya te llegó. Hecho morquecho. Ahí está, mira, la Maya echando rostro, mírala. En el antro, no, si no, echando rostro, echando pechuga, la Maya, no, mis respetos. Presumiendo, está bien, echando rostro. Perfecto, bueno, entonces mañana le seguimos, ¿qué les parece? Y ahorita pues ya me retiro, porque ya mis ojazos empiezan a pedir descanso, tú. Porque ayer sí le chillé, ayer sí le lloré, ayer sí me enrabié, por supuesto que sí. Y disculpen a quienes tuvieron que sufrir el drama de ayer. Gracias, Ne, muchas gracias. Gracias, M, muchas gracias. Buenas noches. Igual, Lunática, muchas gracias. Gracias, Mar, muchas gracias. Igualmente, abrazos. Muchas gracias. Pues, si quieren y pueden, mañana aquí a las 9:30 hasta que del otro día, aquí estamos. Haciendo drama, dicen, pero pues, mi querida Azul, vas a salir adelante, vas a ver que poquito a poquito vas a salir adelante. Ya sabes que acá estamos para apapacharte, aunque sea no servirá de mucho, pero aquí estamos, mi querida Azul. Para eso estamos, para apoyarnos. Exactamente, muchas gracias, Lunática. Igualmente, Clau, gracias, descanse. Buenas noches, Azul, que tengan bonita noche. Descansen, cenen, tomen agua, traten de hacer ejercicio, muchachos, porque luego está muy ruda la cosa, luego ya nos truena todo y si no nos ponemos en movimiento va a estar peor la cosa. Entonces, por favor, traten de hacer ejercicio. Gracias, Mar, igualmente. Azul, mira, Azul, todo pasa. Gracias, Claudia, por ese mensaje, Azul. Crujientes, pero sabrosas. Claro que sí, como el pollo de Kentucky. Crujientes, pero sabrosas y grasosas. Por su pollo que sí. Gracias, un abrazo a todos y a todos. Hasta mañana.